Shalom. Vamos a hacer una corta reflexión acerca del tema sobre la abolición de la ley y nos preguntamos, ¿abolió el Mesías la Torá, expresada como ley en otras denominaciones? Y vemos en el Salmo 91 la expresión que nos indica lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos presentamos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, para que perdonándonos Él pueda darnos un nuevo corazón, hacernos una nueva criatura, para que su palabra quede grabada en nuestros corazones, produzca fruto para su honor y alabanza por los méritos del Mesías Yahshua. Comenzamos nuestra lectura y reflexión con Mateo 5, 17 al 20. Mateo 5, 17 al 20 y nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una tilde pasará de la ley Torah, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Este pasaje es sumamente claro. Yahshua mismo reconoce no tener en mente en sus planes abolir la Torá, sino más bien llevarla a su cumplimiento. ¿Qué es abolir? El diccionario de la Real Academia Española nos da el real significado de esta palabra. Abolir, derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre, etc. Por otra parte, para mayor entendimiento debemos saber cuál es el verbo griego que se usa para la palabra abolir. En griego es katalúo, que es abrogar, alojar, derribar, deshacer, destruir, desvanecer. ¿Cómo es que dicen entonces algunos que la Torá ya no está vigente? No cabe esa interpretación de las Escrituras cuando es el mismo Yeshua, el mismo Maestro, el mismo Mesías quien dice en sus propias palabras que no vino a dejar sin vigencia la Torá, no vino a derogar, ni a destruir, ni a derribar, ni a deshacer, sino que a cumplirla, a completar la Torá. ¿Podría ser esa una interpretación correcta? Por supuesto que no. Ahora bien, si el Mesías Yahshua no vino a dejar sin vigencia, sino que a cumplir, debemos saber cuál es el significado de la palabra cumplir. El verbo griego para dicha palabra es pleroo. El verbo griego para cumplir es pleroo y es perfecto, rellenar, suplir, terminar, lleno, llena, atestar, llevar a cabo, completar, completo, completa, cumplidamente, cumplir. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el Mesías no venía solo a cumplir a manera de obedecerla solamente, sino más bien a llevar a completo cumplimiento. No olvidemos que Él es la palabra, Él es la Torá hecha carne, como nos recuerda Juan 1:14, y vino a dar el conocimiento de pecado en su totalidad, como nos dice Romanos 4:15. Romanos 4:15. Y como vemos allí en Mateo 5:17, las distintas versiones bíblicas nos dan una luz mucho más amplia
Podemos ver la BL95. Yahshua jamás vino a dejar sin vigencia la Torah, sino que a darle su real sentido y valor. Ese era el de que los hombres comenzaran a obedecer al Todopoderoso en el Espíritu, observando la Torah que Él escribiría en nuestros corazones. El Mesías habló de mandamientos y que el que los enseñaba y hacía ese sería llamado grande en el reino de los cielos. Marcos 10, 17, 19 nos dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Elohim. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Recordemos una referencia a Marcos 12:30 y a Deuteronomio 6 del 3 al 4. Por lo tanto, la invitación de Yahshua no es a solo amar a Elohim y al prójimo, como lo vemos en Marcos 12:30. Deuteronomio 6, 3, 4. Los mandamientos que resumen la Torah y que además se encuentran en ella, sino a demostrar ese amor en detalle, guardando todos los mandamientos de Elohim, solamente así demostrando ese amor. Por cierto, esos mismos mandamientos que Yahshua está mencionando en este texto y que le refiere al joven rico, están perfectamente registrados en la Torah. Vamos a Juan 14:15, que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15:10 nos dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Podemos verlo. Yahshua jamás habló por su propia cuenta, y todo lo que habló lo dijo tal como el Padre se lo ha ordenado. ¿Qué significa esto? Que los mandamientos que Yahshua mandó a guardar no son mandamientos de su ocurrencia, sino que son los de su Padre, los cuales están en la Torah. Yahshua no fundó una religión con nuevos mandamientos, sino más bien nos trajo luz, nos trajo la luz correcta sobre los mandamientos ya dados por su Padre. Mateo 5:20 nos dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos. Y Romanos 8:4 nos dice: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que ocurre cuando el Mesías comienza a enseñar diciendo: pero yo os digo? Algunos dicen que es porque el Mesías está dejando sin vigencia algunos mandamientos de la Torah. Sin embargo, esa es una pésima y contradictoria interpretación. ¿Cómo Yahshua iba a estar contradiciendo los mandamientos de su Padre y Elohim que lo envió? Para poder comprender bien las palabras del Rabí, debemos fijarnos en el contexto y en el modo introductorio que él usa para comenzar a tratar temas relacionados con la Torah. En estos versículos vemos que el asunto del cual tratará más adelante es el de la justicia, la cual cada hijo de Elohim comenzará y deberá practicar en el espíritu de Elohim. Mateo 5:21 nos dice: habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte.
Mateo 5:22 nos dice: pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga tonto a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. No es Yeshua, no es que esté anulando los mandamientos, sino que los está llevando a una máxima expresión espiritual. Evidentemente es que si andamos en el espíritu, no maldeciremos a nuestro hermano, por lo tanto, menos podremos asesinar. Ahora bien, recuerde cómo es que Yeshua comenzó este sermón diciendo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos. El punto aquí radica en que la justicia del individuo, todos los que somos hijos del Todopoderoso guiados por el Espíritu, nuestra justicia debe ser mayor que la de no solamente no asesinar, sino que debe llegar al punto de no enojarse con nuestro hermano y tratarlo de necio, de tonto, de fatuo o de idiota. Mateo 5:27 nos dice: habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Tome nota, por favor, de las referencias que hemos colocado en la pantalla. El pasaje al cual Yeshua hace referencia es el siguiente: no cometerás adulterio, que está en Éxodo 20:14. Pero aquí nuevamente Yeshua viene hablando de una mejor justicia, como veíamos en Mateo 5:20. Él no vino a dejar este mandamiento caducado, sino a mostrarnos el real espíritu de la Torá, que es la verdadera justicia del mandamiento. ¿De qué serviría no llegar al acto mismo del adulterio cuando en el corazón ya hay codicias carnales y deseos de infidelidad? Por lo tanto, Yeshua enseña la correcta interpretación del mandamiento descrito en la Torá: no adulterarás, de Éxodo 20:14. Mateo 5:31 nos dice: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Y Mateo 5:32, pero yo os digo que en todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. El pasaje al cual Yeshua hace referencia es el siguiente: cuando alguno tomare mujer y se casara con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el posterior hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante del Todopoderoso. Y no has de pervertir la tierra que el Todopoderoso, tu Elohim, te da por heredad. Tome nota, por favor, de esta referencia bien importante en Deuteronomio 24, del 1 al 4, cuando estemos manejando el tema del divorcio y cuando estemos manejando el tema de la novia del Cordero. Deuteronomio 24, 1 al 4. Yeshua nos manda hacer una justicia acorde con la pureza del mandamiento ordenado por el Todopoderoso. Yeshua por ningún motivo contradice el mandamiento de carácter permisivo que está descrito en la Torá.
sino más bien identifica la real voluntad en él. Pues no olvidemos que este es un mandamiento que es de carácter permisivo, pues la dureza del corazón del hombre es que sea permitida la carta de divorcio, pero no es la perfecta voluntad del Todopoderoso la separación de un matrimonio. ¿Qué es lo que hace Yahshua? Darle el sentido de justicia real a este mandamiento permisivo. Por eso la expresión a no ser por causa de fornicación. Aquí Yahshua no está prohibiendo el divorcio, sino que le está dando la correcta interpretación de pureza y justicia al mandamiento, que, repetimos, es de carácter civil y permisivo. Es decir, que el divorcio puede ser posible solo si existiera impureza e infidelidad, aunque Yahshua reconoce, en el principio no fue así. La voluntad del Todopoderoso era que los matrimonios estuvieran para siempre juntos. Y vemos allí que nos dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que el Todopoderoso juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Mateo 19, 3, 9. Mateo 19:3 nos dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarlo diciendo, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer cuando por cualquier motivo? Y respondiendo el Mesías, nuestro maestro, dijo, no, así no, con esa falla no. No. Ahora el Mesías la Torah y eso ya lo he grabado como varias veces y siempre se me chispotea con eso.
Hay que revisarlo. Bueno, descansar un rato.